Buenas tardes a todos, bienvenidos a Cali. Hoy es un día de emociones encontradas para todos nosotros. Por un lado, la tristeza de la muerte de su santidad el Papa Francisco, que como arzobispo de Buenos Aires vino muchas veces a Cali, participó de encuentros, de diálogos, y destacar por mi parte precisamente el llamado al diálogo del Papa Francisco, llamado por la paz. Son dos principios que guían a la institución nuestra desde sus inicios. Pero también es un día de mucha alegría, porque hoy vamos a estar conversando con Félix, a quien le brindamos un sentido tributo por sus contribuciones a la política exterior argentina y particularmente al CARI. Como todos saben, Félix ha jugado un rol fundamental en el CARI desde sus inicios como director académico, asumiendo distintas posiciones a lo largo de los años, de las décadas, pero siempre jugando un rol fundamental con su sentido común, con el diálogo, la guía que nos ha dado a todos los que hemos sido o somos autoridades de la institución. Y los logros de Félix son conocidos por todos, en lo académico, desde distintas instituciones, desde el INTAL, la UTREF, la Fundación ICBC, los aportes en el área de integración económica, la integración regional, que hablamos hace un poco precisamente lo importante que es eso y la relación en Brasil, un tema que insiste Félix y que estamos trabajando hoy en el CARI muy a fondo en la relación con otras instituciones de la región, de su rol como funcionario público, como subsecretario en el área de comercio exterior, en los inicios del Mercosur. Pero de vuelta, la idea es hoy centrarnos un poco en el pasado, pero también en el futuro, y esto también tiene mucho que ver con el cambio. Y para esto nos acompañan hoy Andrés Peña y Pepe Lladós, que nos van a ayudar a entender un poco algunos de los conceptos centrales del pensamiento de Félix, también los inicios del CARI y de vuelta al futuro, cuáles son temas en los que Félix nos aconseja centrarnos desde el CARI y pensando lo que es la integración regional y las relaciones internacionales en su conjunto. Finalmente, agradecer a la familia de Félix por estar hoy presente, muchísimas gracias. Y a Katia, que estuvo a cargo de la organización del encuentro, que lo vamos a ver. Bienvenidos a todos, les paso la palabra a Katia. Hola a todos, muchas gracias por venir hoy. Para los que no saben, yo lo conocí a Félix en su momento haciéndole una entrevista para la serie de los diplomáticos sobre Carlos Muniz, y en su momento aprendí mucho, tuve una experiencia increíble que creo que de esa experiencia podemos aprender todos acá hoy. Así que bueno, vamos a empezar a informarnos acerca de eso. Y bueno, hablando con él en el homenaje, me dijo que había dos personas que lo acompañaron en este trayecto de lo que fue su vida en el CARI. Bueno, fue Pepe, y lo tenemos aquí. Y también tenemos a Joaquín Fernández, que también es notable. Así que bueno, procedemos, si le parece. No sé, hola. Ahora arrancamos, ¿me parece? ¿Está listo? Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuál fue su visión para la creación del CARI? En primer lugar, creo que para entender esta pregunta hay que precisar el papel. Y el papel es muy tanto como puedo decir.
Cali sí, bueno, especial, algunos protagonistas conocidos por ustedes saben quiénes han sido, empezaron, todo el mundo. Y gente, sí, estoy compartiendo. Y sobre todo, y lo más importante, es la importancia de esa institución pueda existir. Y si no, cofundador, eh, bueno, siempre recuerdo que ella en la actualidad y creo que eso es cuántos años después de estar pueden ser pues es mucho lo que se puede hacer. Creo que no sea la institución debe ser todo su inserción en el sistema internacional, comenzando por el sistema latinoamericano, el sistema internacional, comenzando por aquello que fue probablemente de alguna manera eje central en esa etapa fundacional. Sí, es un país que importa de mucho, pero sí, el aporte que se hizo entre Argentina y Brasil era un aporte muy valioso, muy, creo. Sé que es un tema que puede ser creo que es era y son los dos países suaves y tan en este sí, esta región dentro de la región, tiene una culpa tuya de realmente provincias y demás que uno piensa No, 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 acepto la culpa totalmente. Bueno, aparte de lo que Félix me ha comentado en las entrevistas, es esto que está comentando ahora, de la importancia del working together, pero sobre todo, en la línea de lo que usted me decía, que creo que resalto mucho en esta pregunta, es que ustedes en su momento vieron una necesidad de suplir. ¿Qué es lo que garantizaba Cali como institución que otras instituciones gubernamentales, como puede ser Cancillería y demás, no estaba garantizando en este momento? ¿El Cali qué era? ¿Un espacio de qué? ¿Qué nucleaba? creo que la esencia de lo que explica el nacimiento y el desarrollo
era de que reflejaban el Cari, un color negro en las relaciones internacionales y no tenían opción. Era el de incluso en nuestra organización internacional de unos cuantos años después, yo diría que el CAI nunca debería llegar a ser lo que es hoy, y lo que puede llegar a ser, sobre todo hacia el futuro, si no hubiera logrado nuclear, como lo dio a Argentina, a Argentina y Brasil, particularmente a partir de la revolución de Buenos Aires. ¿No? ¿Y usted cómo podría caracterizar al Cari en esa época? La calidad de la gente que estaba allí, eran profesionales, pero ¿qué particularidad tenían? Es decir, estaban todos por igual. ¿Qué es lo que verdaderamente enviaba a todas esas personas de esta institución, no? Buena pregunta. Yo tengo la impresión de que lo que verdaderamente aportó la institución con su creación era lo que de alguna manera estaba faltando en la elaboración y en el desarrollo de las relaciones internacionales de la Argentina, que era una visión de sectores, gente que de alguna manera tenían capacidad de influencia, que habían estado o podían volver a estar en funciones relevantes en sus respectivas sociedades, pero que al ser miembros de Cari podían tener una cierta influencia a través de su acción en lo que el país debía hacer en materia de relaciones internacionales. Uno de los temas que creo que siempre fue presente en el Cari y que permitiría señalar que sigue estando muy presente, debe estar muy presente en el futuro, que es el sistema social, la región en la cual uno tiene que ver América del Sur o Sudamérica, bueno, entre días definidas, es una región en la cual sí tiene capacidad de influencia y la que realiza un sur en que participa gente vinculada a los sectores que de alguna manera inciden en la estrategia en entonces es muy útil y mucho de su historia que fue lo que fue ocurriendo cuando en esa tarea empiezas a conectarte con gente de otros países sudamericanos, particularmente con Brasil, pero no solamente Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, y así sucesivamente. Trabajar juntos, ideas que de alguna manera pudieran incidir en una política común concertada entre la seguridad nacional. Sí. Bueno, parte de toda esa visión, de la creación y la capa fundacional del Cari, bueno, aquí tenemos a alguien que nos va acompañando, y como no sé si le creemos mucho, vamos a necesitar su opinión, ¿no? Para asegurarnos de que efectivamente es así. Así que ahora le damos la palabra a Pepe, que nos comente un poco acerca bueno, su momento acompañando a Félix aquí en el Cari, ¿no? Gracias, Tatiana. Bueno, la Félix de sus años en una vivencia de esa época que Félix lo que resaltar
Hablamos de dos aspectos, el interno y el externo. El interno era yo me gustaría resaltar eso, la capacidad de sentarse alrededor de la mesa, de dialogar, ponerse de acuerdo a gente que venía de sectores distintos, que habían estado enfrentados a lo largo de su vida profesional muchas veces, pero que vieron la importancia superior de ponerse de acuerdo y terminó la creación del cambio. Félix fue un elemento central de eso, me consta que él fue estuvo al lado de Muñiz en el armado de la membresía del cambio. Si hay alguien que además tuvo rol ahí fue él, y creo que me parece a mí que ese es un elemento central para destacar. El otro, que yo destacaría también, él hizo mención también a la relación con Brasil, y más allá de Brasil, él fue muy instrumental en el armado de la red periférica de consejos y en la relación con los ingleses después de la guerra, que dio la organización de la conferencia. Pero bueno, esos son aspectos muy puntuales. Yo creo que lo que me gustaría destacar, porque creo que tiene validez, tiene vigencia, es la capacidad de mirar más allá de los enfrentamientos y de las anécdotas coyunturales y pensar en términos de largo plazo. Digamos. Eso fue el CARI, y cuando uno mira, no lo recomiendo que lo lleven porque eso es un libro, el libro verde, me contó la memoria de Cali de menos de 40 años, es espectacular lo que se hizo. Es espectacular. Uno se siente deprimido, que el país no le va bien, miren ese libro y van a ver lo que es capaz de un Argentina. Así que, no, feliz. Perfecto, muchas gracias por el testimonio. En su momento habíamos hablado se le ocurrió este espacio de pensamiento para que exista. Y usted recurrió a los sueldos a Carol, y Carol y le dijo, hay una persona que podría ayudarlo a concretar, digamos, esa idea, que era Carlos Bermúdez. ¿Qué vio usted, que en su momento era parte de los juniors? ¿Qué vio en ese dinamismo con Carlos Bermúdez que podría verlo reflejado en los jóvenes hoy? Ese working together entre los seniors y los juniors. Yo no lo conocía realmente cuando conocí justamente y le planteé la idea que de alguna manera tuvo que ver con la generación que me acuerdo además de haber llegado justamente en Chile. La idea en Chile, así decir, tengo tres ideas y creo que pueden ser muy. Me paró un seco y me dijo una sola idea propuesta. Empecé con la primera idea y eventualmente la primera idea era, de alguna manera, hacer una especie de estudio de países clave en las relaciones internacionales de Argentina. Y me acuerdo, de ahí tiene un poco de tiempo a explicarle que tengo en la mente los acontecimientos de los padres, escucha y me dice, tengo una persona que esa idea la puede realizar. Y entonces, me dio el nombre, no la conozco. Bien, Marshall, no viene del país, viene de Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos. Entonces, luego,
Y son, se impone o son decididas, y por otra parte, puede quedar todo aquello que tiene un signo tan joven, pero que de alguna manera tiene la disponibilidad de escuchar ideas y de traducir esas ideas a la práctica. Y estamos en nosotros creo que de ahí algo que se pasó. Sí, estado centrado en la idea de hacer lo que fue finalmente Italia. Puede por esto que estas creaciones, pues, distintos tipos de protagonistas que gracias a ponerse de acuerdo se va a sumar. Claro, que a veces es mucho más difícil ponerse de acuerdo cuando uno de ellos es un senior y el otro no es que sea un junior, pero que de alguna manera está muy distante de llegar a ser un senior. No, pero que Munista lo respetaba. ¿Cómo? Munista lo respetaba, que trataba como igual. Esa es una de las condiciones que yo creo que es muy importante tomar en cuenta, porque tenemos hoy en día muchas posibilidades de repetir este fenómeno. Que quien lleva una idea y es más joven, debe ser alguien que de alguna manera tiene claro que la idea fue asimilada y que va a ser desarrollada. Porque entonces se arma de hecho un equipo con capacidades desiguales. Un señor tiene la experiencia, además, como que quisiera alguien mucho experiencia. No era y eso yo dije que fue importante porque a mí, y en mi caso me permitió seguir colaborando con él en un tiempo, ¿no? Saludamos a Chile. El primer trabajo del Cari lo hizo Félix. El primer trabajo que publicó el primer trabajo que publicó el Cari lo hizo Félix y yo fui modesto colaborador. Era del Chevy, de Álvaro Filano, así salió las empresas corredoras. Esa expresión es muy útil. Yo creo que nuestras experiencias pueden de relieve la importancia que en algún momento, en los momentos fundacionales y iniciales de una trayectoria institucional, y lo que podemos hacer objetivas. ¿Sí? Quien aporta la juventud y aporta el discurso, pero al mismo tiempo el reconocimiento de la importancia del cine para llevar adelante. Cómo se arma desde el vamos una especie de eje fundamental para que lo puedan de la realidad. A mí me parece, Félix, que vos marcaste de presentar la importancia de mirar más allá de las claro, la posibilidad de ver acuerdos de largo, de mediano y largo plazo, más allá de los enfrentamientos. A mí me parece que una coyuntura como la que vive el mundo hoy necesita ese y la Argentina en el momento que se creó local tenía más enfrentamientos. Si uno no tiene presente eso, no se da cuenta de lo importante, lo trascendente de la acción, de la creación de la acción que tienen todos ustedes superando diversidades.
Lo que está señalando tenía vigencia en su momento y tiene mucha vigencia hoy y se me puede decir que va a tener muchísima más vigencia en el futuro. Una institución como el CAI, hay otras instituciones, pero el CAI tiene la ventaja de ser la primera institución, una institución que tiene la más expertise en el campo internacional, siendo gobierno. Cientos, porque la cosa más importante es la institución lo hace, lo está haciendo, es acumular provecho, sacar provecho de la experiencia que la Argentina va viviendo en su relación con los países, a través de las centenas de argentinos y argentinas que viven y trabajan en otros países. Es decir, de alguna manera, una institución como esta, creo que el CAI lo está haciendo, lo hace, pero era la institución en su origen, estaba iniciándose en este campo, de ser el guiador de la experiencia argentina en el mundo. Y esa experiencia la sacas bien, estudiando, trabajando, siempre que sea necesario, en y de tus instituciones. Claro, es algo que sí podés observar, creo, en instituciones tipo CAI, de países muy desarrollados, de disciplinas internacionales, países europeos, cientos de que se mantiene sacar provecho de la información del olfato de quien está viviendo en otras sociedades. Yo más creo y son salvo que eventualmente, porque también ese tratado de sus funcionarios tengan una conexión con los nativos argentinos en el país respectivo, porque ahí está la información que se necesita. Pero es difícil de obtener. Tiraste todo el programa. Tiene todo un programita porque de alguna manera sí, es y la gente la información y la inteligencia de la justicia particular en cientos, sino miles de argentinos y argentinas que están en distintos tipos de actividades en distintos países del mundo, y son que eso ayuda a todos los países.
que se tiene que usar. Justamente hablando de sacar provecho del expertise, creo que aquí en el Estado tenemos a alguien que no lo pudo haber disfrutado usted mejor, que es su hijo Andrés, que me ha comentado que escribieron un newsletter porque, bueno, ¿quién mejor para saber de la expertise de alguien como un propio hijo, ¿no? Así que si Andrés nos quiere comentar un poco. Todo eso es una trampa, porque acá está toda la familia, por lo cual va a ser el descargo de la Sí, familia. bueno, sí, claro. A mí me tocó estar del otro lado de la tienda de lo que es el Cali, por más que, como todos nosotros, corríamos acá cuando éramos chicos, hacíamos tiempo con Juan Carlos. A mí me tocó ser el controlador de una de las cosas que él tiene una visión, y él va a empujar con esa visión, y todo lo que hace día y noche, fin de semana, es esa visión que es la integración, el tema de Argentina, su inserción internacional, Mercosur, Brasil, todo eso. Pero eso trae aparejado que le gusta juntar cosas. Entonces, recortes de diario, cassettes, principios, después libros, después muchas impresiones. Y yo era el que, por una cuestión de arquitecto, controlaba que no se caiga el edificio donde vivíamos. Eso fue pasando y la acumulación, están varios nietos que son testigos de la acumulación, no solamente de conocimiento, sino también algo que no solamente tenía una visión, sino un corazón puesto en todo esto, que es objetos de toda América Latina. Su barrio es América Latina. Y hay cosas peruanas de todos lados, casa que todavía estamos ahí descifrando qué son. Pero esa acumulación. Y por otro lado, también no solamente de intelecto, de objetos y demás, sino de encuentro con personas. De chicos nosotros éramos mozos en casa de comidas que venían gente importante que no conocíamos y que teníamos que recibir, pero tenía la ventaja que después nos quedábamos escuchando la charla de tertulia, de café, ahí. Por lo cual, más o menos vivimos eso. Pero todo eso fue pasando, la acumulación de libros, al final terminamos haciendo una catalogación, una de las chicas lo hizo. Cuando ya no había más lugares de bibliotecas, empezó con lo digital, por lo cual tiene una capacidad de adaptación bastante rápida a la acumulación de libros digitales, que el otro día estaba chequeando y que con un libro se perdió. O sea, claramente su pasión está ahí. Pero con motivo de los 25 años de su paso por la Fundación ICBC y los 50 años de la Fundación ICBC, hubo un evento, y entonces decidimos hacer un mapa de todos sus newsletters, que son 280 y pico de newsletters. Empezar a aplicar un poco de Big Data a análisis de datos. Y lo que encontré, eso fue la sorpresa, es como un escaneo de su cerebro, y lo que vi es una coherencia muy importante en ese concepto, ¿no? Argentina, su estrategia de inserción internacional, su barrio, que es América Latina, pero su casita es Sudamérica, y su vecino cercano es Brasil, casi te digo un palier de por medio, y cómo mira como ejemplo el tema de la Unión Europea y el marco general de la OMC. Ese es como el mapa, y lo interesante es que no están todos concentrados en un lado los newsletters, están distribuidos en todo, por lo cual es como un radar que constantemente está buscando nutrirse de información. Desde el punto de vista personal, y creo que hablo por toda la familia, todo esto obviamente demandó mucho tiempo de él, que quitó a la familia, pero creo que cuando uno llega a una edad, va tomando perspectiva, vas entendiendo de que una persona cuando tiene un propósito en la vida, una misión en la vida, tiene que cumplir. Y creo que su paso por el CARI, su paso por la Fundación ICBC, su paso por otras instituciones académicas, por los tres y demás que sigue estando, pero que hacen, muestra una integridad y una coherencia en esa visión, propósito y valores que lo fue marcando, ¿no? En casa siempre vino gente que pensaba totalmente distinto, y por suerte no volaban las tasas, ¿sí? Era positivo. Había una manera de construcción de consenso, y eso es una de las características que tiene
feliz, ¿no? Entonces, nada, ese es como el aporte, si querés, desde el lado de la familia, es sí, quitó tiempo, ese tiempo claramente ayudar a formar instituciones y ayudar en un proyecto así de grande hace que una vida quede corta, por lo cual nunca es un proyecto individual, es un proyecto colectivo, es un proyecto de distintas personas. Y, y él tenía grupitos de amigos y tiene grupitos de amigos en distintos países con los cuales siempre se intercambia en ese sentido. Y creo que eso es algo que como legado también para el aprendizaje para los más jóvenes es ese tema de en un mundo que cada vez está más de juntarse con los que piensan igual, el abrirse a escuchar otras voces. Y por otro lado, cuando vos ves sus idas y vueltas y las dificultades que tuvo también en su desarrollo profesional, siempre le encontró la vuelta a no perder el eje que lo fue marcando, ¿no? Porque eso lo ves también cuando vos ves su historial de pasaportes, que van así, de esa época que se llaman todos, y demás. Esa es como el complemento que hago, ¿no? El lado, si querés, de la familia. Nosotros vivimos un paso por el Cali como que esta es una casa más de él. Y hay una coherencia en eso de lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Pero la buena noticia para la gente que tiene relación con los campeones es que te ayuda a entender algo que es absolutamente diferente. Los temas que se están discutiendo en la agenda va a cambiar. El momento inicial de los primeros 8 años dedicados a hacer digamos, relaciones entre países y padres de una región, tema de integración. Tema de integración, el papel, el tratamiento del tema, siempre centrado en aquello que actualmente o potencialmente pudiera acercar a ser una red de acuerdos de integración entre países. Y cuando se le caso, yo he llegado a la conclusión que es una experiencia que podemos tener en acumular experiencias de integración. Es importante, pero eso no es la experiencia central. La experiencia central en el sistema internacional ni siquiera el día actual, sino que en el sistema internacional es claro que se viene hacia es el buen es decir, lo que tiene que cantar y mapear de alguna manera, están también mapeando experiencias de la crítica. Juntos no necesariamente para hacer de eso internacional, solo política o internacional, un Estado, no, es simplemente hechos que van a tener una incidencia en el desarrollo futuro de la sociedad a través de acciones conjuntas entre países que tienen y gente de países que tienen no solo conexión, sino una similitud de valores, de ideas que llevan a trabajar juntos, al igual que mapeando entre países, sectores mucho más proclives al igual que es parte de la tarea que cada país tiene que desarrollar con los demás países del sistema internacional global o regional. Para mapear lo que puede ser el desarrollo futuro de las hojas de ruta, del desarrollo futuro de las relaciones de integración
de cada país. En ese sentido, es útil o es central con instituciones como esta. Yo quisiera destacar de lo que dijo Andrés, la coherencia que surge entre tu vida privada y tu vida pública. Queda claro eso. Lo digo como lógico, no lo digo. Quizás lo que rescataría de 65 años de experiencia para que también en Europa, y más o menos 10 no sabía qué hacer conmigo. Había estado 3 años en Europa, mi hijo, pues, Sigue teniendo mucho más años que vos. no, no, pero yo, pues, vive y 15 y cuando ya empezaba a ver el peso de la movilidad mutante, entonces, ¿qué vas a trabajar? Y yo, que sabes, que sí, sabes. Y era el tal chileno. Y el sobre hecho que se hizo en varios países, en Buenos Aires, se europea en la ley de operación. Y entonces, yo siento que se está un manejo, un adaptado, eh, de las experiencias de eh, creo que eso hay que porque hay mucho que interpretar todavía lo que se está celebrando en los países preparados. Sí, frente de los países de su región, por la experiencia que los europeos están teniendo de armar para las una red de vinculación dentro de su punto sur, porque necesitan, y eso lo está solamente trabajando con la gente que está en condiciones
qué es lo que estás haciendo, y ahí tenés miles de personas con las cuales hablar y, bueno, eso fue uno de los resultados de esta experiencia. Una cosa más que sumaría, estoy pensando. Una de las cosas que tiene el Cali muy positiva es su diversidad de visiones. No importa de izquierda, derecha, centro, vos quieras. Pero tiene otro eje que también es importante, que es el eje del concreto y el abstracto. Las personas que tienen capacidad de estar en una visión totalmente atemporal, una visión estratégica, y el concreto que está en lo táctico, está en la gestión, está en cómo implementar esas cosas. La única manera de entenderlo a Félix es entender de que él estaba más en ese nivel más abstracto. Es como, no hablaba inglés, francés, hablaba latín, de un idioma que muy poca gente entendía, valoraba. Y eso creo que en una institución como esta es importante tener el espacio para que personas así puedan estar. Y creo que eso, Carlos Muñiz y demás, realmente fueron lo que permitió que puedas desarrollar eso, ¿no? Esa capacidad de... Y estando de vuelta, desde el lado de la familia, es estar con una persona que la consideras un incomprendido, en el sentido, o que él se debe sentir incomprendido. ¿Cómo yo tengo que hacer este cumpleaños? Yo tengo que hacer esto el fin de semana, no estoy en la comida, no estoy en mi cumpleaños, no estoy en eso, porque tengo esta misión. Y yo creo que en un momento donde mucha gente joven está en crisis de qué hago, qué sigo y demás, creo que el entender que no es un tema de qué, sino es cómo. Y que el tema no es un tema de cuál es la especialidad que quiero desarrollar, sino es cómo yo vivo la situación que estoy enfrentando. Y eso, desde, bueno, porque soy arquitecto, y en mi casa no hay ningún arquitecto además, el lado artístico es más de mamá, pero el lado más idealista y de visiones del lado del viejo, y eso creo que uno lo puede rescatar con el tiempo, ¿no? Entonces, como mensaje es eso, es no descuidar una institución así, es como el óculus en el Panteón de Roma, o sea, que siempre haya alguien que esté en ese nivel donde ya no lo ves por la sombra, pero que está viendo constantemente lo que la gente no puede ver en el día a día. Perdón, es que te tuyo. Pero problema. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Andrés de los jóvenes y parte de lo que usted dijo de hoja de ruta de la experiencia, ya digo, me lo tiene a las autoridades de las demás generaciones de Cali. Mi última pregunta ya de contestar, porque creo que en mi cuarta entrevista con el doctor ya me quería terminar, es si usted tuviera que dejarle un mensaje a las futuras generaciones de Cali, no autoridades como aquellos jóvenes que recién están incursionándose en el camino de la institución, ¿cuál sería? Conecten la institución con el mayor número de países de posible. Es una conexión que puede ser carísima, no tiene por qué ser carísima. La gran de esta era digital, cuestión de tener buenos directores y redes de información de la institución respectiva, para nutrirse, por ejemplo, de lo que pueden aportar, como dije antes, los cientos, si no miles, de argentinos y argentinas que tienen experiencia en el exterior y que no necesitan estar aquí para encontrar experiencia. Necesitan sí de que se les consulte y que lo sepan y tengan claro de cuál es la utilidad de transmitir la experiencia que pueden tener de cómo se hacen ciertas cosas en tal país o en tal región del mundo. Y si nos proyectamos hacia adelante, y esto obviamente me supera a mí, si nos proyectamos hacia adelante los próximos 10, 20 años, va a ser más importante que nunca tener antenas de información, de captación de experiencias en otras regiones del mundo que puedan ser útiles para resolver gente que también
de direcciones, mails y demás de argentinos y argentinas en el exterior, los 100 países y que con sus experiencias respectivas. Gente que en Argentina se está formando para trabajar, por ejemplo, con empresas que a su vez están empezando a desarrollar conexiones con otros países del mundo. Y aquí hay muchísimo que se puede hacer, y creo que esta es la línea de trabajo más importante porque la institución de la Asociación Internacional de Argentina a nivel concreto de instituciones Hablando de experiencias, nos falta escuchar una experiencia de usted. ¿Lo dejamos, Juan? ¿Qué le parece? Bueno, cuando estaba preparado, sé que era una de esas reuniones de más pequeñas y todo. Pero me parece que si hay un país que necesita un cambio, es la política. Porque la política exterior y la política internacional es indispensable para la Argentina. Algún argentino muy importante dijo, la política exterior es lo más importante y lo demás es administración. Pero es una cuestión agónica la política exterior, porque trata de elegir amigos, adversarios, posicionarse en temas que no son de cooperación. Es decir, el hombre tiene instintos de cooperación, pero tiene instintos también de ir a la pelea, fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos, el cambio de 180 grados de un modelo de política exterior y aparece un modelo completamente diferente, los que eran amigos pasan a ser adversarios. Y este CARI, yo muchas veces digo que tiene que ser una zona desmilitarizada, porque nosotros necesitamos, porque la posición de la Argentina en el mundo. El otro día estaba en el Instituto Mosconi analizando la cuestión de Vaca Muerta. No es lo mismo analizar el tema del problema energético de los países que están todos aglomerados en el Medio Oriente y un país punta de riel como nosotros. Tenés que empezar a mirar la proyección de poder en los precios de lo que vos vendés. Fíjate, una cosa es venderle a Brasil, a Chile, y otra cosa es tratar de entrar con el gas de Vaca Muerta a larga distancia. Son complejidades que tienen de técnico y de político y que requieren mucha inteligencia para llegar a determinar cuáles son las políticas óptimas de inserción y de ganancia, porque en el fondo la Argentina es un país que está desgraciadamente estancado. Desde el 2011 no crecemos porque nadie da con el tema del crecimiento de la Argentina. Y parte de la cooperación y amistad que habla. ¿Se acuerda de alguna anécdota? ¿Quiere comentarnos un poco de su cooperación con Félix? Bueno, Félix para mí es un compañero de ruta de más de 20 años, porque desde que yo volví a la Argentina me designaron en el comité de ejecutivo de este CARI. Estuvimos juntos hasta que nos pasaron al comité consultivo hace 2 o 3 años. Pero yo lo he oído en infinidad de veces hacer análisis. Además me considero amigo de Félix y tengo un inmenso respeto. Los dos nos gustó mucho con Thomas Maryland. Yo justo cuando yo me fui, llegó Félix y se quedó 5 o 6 años, pero era mucha envidia. Miran ahí, porque yo tenía una casa de esas de las barras de madera pintadas de blanco para que no se crucen los caballos. Y la verdad que es una de las épocas de mi vida que más simpatía
me dieron, era después de la guerra de Malvinas y estábamos restableciendo las relaciones con Estados Unidos, con Inglaterra. Pero si yo le pudiera hacer una pregunta a Félix, porque vi que envidiaba un poco lo que podían. ¿Por qué esos dos grandes proyectos de integración con el ALCA y con Europa no se pudieron hacer? Tuvimos 10, 20 años trabajando, algún día llegaba el señor Kirchner y en Mar del Plata humillaba al presidente de Estados Unidos, terminaba el ALCA. El Mercosur es un tema de debate en esta casa. Yo estaba pensando el otro día que hay visiones distintas. Hay gente que considera que el Mercosur es un ancla que nos está impidiendo desarrollarnos. Y los números pareciera que le pueden dar un poco de razón. Entonces, ¿qué pensás de cómo utilizar esta herramienta de la inserción en el mundo para hacer crecer la economía argentina y ver por qué los grandes proyectos que hemos tenido y que todos los argentinos queríamos hacer en esta casa? ¿Cuántas horas se ha hablado del Mercosur Unión Europea? ¿Cuántas horas se ha hablado del ALCA? Y ninguno de los dos proyectos pudo realizarse. No sé si puedo pensar, pero puedo adelantar algún tipo de principio de respuesta. Yo creo que lo que tú estás preguntando era sugerir darle importancia práctica en el manejo de instituciones a la identificación. Que se anunció el principio de 60 años, digamos, personas dedicadas a lo que se llama normalmente el tema integración de países, de economía, de naciones y demás, a poner un énfasis sin perjuicio de la otra dimensión, pero un énfasis a la función de conexión, a la conectividad entre la gente dedicada a working together, a experiencias de trabajo. Porque esta institución quizás, y pido disculpas si estoy sugiriendo cosas que pueden ir mucho más allá de lo que la institución puede hacer por la salud económica y demás, pero esta institución puede hacer enormes aportes en el campo del working together entre instituciones del espacio de integración europea y el espacio de integración sudamericana, por ejemplo, o del Mercosur. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene la conexión necesaria para hacerlo surgir, poner en evidencia las formas que se tienen a nivel de empresas, de cooperativas, de universidades, de desarrollo de formas de trabajo conjunto con empresas y universidades de los países que de alguna manera están detrás o participando de este proyecto de Unión Europea Mercosur. Otro proyecto puede durar muchos años de ser desarrollado. Lo importante es una posibilidad de forma de alimentar y de nutrir el proyecto con insumos que provengan de la gente que hoy en día están tejiendo justamente con gente de la otra región. El espacio de integración del Mercosur. Y esto lo podríamos hacer en
subdimensionado es educación sudamericana, educación educación América Latina, Asia, América Latina, África. Está como que puede ser el mundo que mejor capacitado de las instituciones que estaban en su capacidad. Desde luego, para pensar, claro, y muchos de nuestros países y de países de la región pueden desarrollar juntos en los próximos, digamos, 15, 20, 30 años para nutrir la comunidad de conectividad social, a nivel social, a nivel sociales, entre quienes están operando sobre la realidad que ya existe. Lo que pasa es la representante de un acuerdo Unión Europea Mercosur en términos de política pública y demás. No, sí, ok, pero ya existe. Es decir, en este momento la red de contactos e instituciones de los países del Mercosur tienen las instituciones europeas es probablemente subutilizada. Lo dejo como acción entonces, si empezamos a utilizar esa red, de la utilización de la red, como Pedro Marco fueron testigos de su trayectoria, nosotros son testigos de implicar y estar cambiándose a eso, y de una manera muy activa, digamos, siendo parte de la Secretaría de Coordinación debería ver nuestra agenda y nuestra diversidad. Lo podemos estar un poco más encaminados ahí. Y bueno, también parte de que queremos hacer por todo lo que nos pide usted hoy. Me parece que ahora es momento de que nosotros, específicamente nuestro presidente, le dé a usted, podemos entregar a los mismos individuos. Bueno, no, muy brevemente, es un reconocimiento del Comité Ejecutivo del CARI a los aportes de Félix para la política exterior argentina y principalmente para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Muchas gracias.